Bueno, yo soy José Alberto Lobos, soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital del Bolsón hace 22 años y soy paliativista y bueno, conformo acá el equipo de cuidados paliativos del hospital. Bueno, yo soy Marcela Fernández, soy médica clínica y médica paliativista y conformo también el equipo de cuidados paliativos del Hospital del Bolsón. Bueno, yo soy Jimena Ingenieros, médica en salud mental y también paliativista, y hace unos años que vivo acá en el Bolsón. Hace 5 años que estoy en el hospital. ¿Cuándo fue que se decidieron por sus especialidades y cuál fue el camino para llegar a abocarse a los cuidados paliativos? No sé. ¿Cómo llegamos? No sé, fue un proceso de trabajo en realidad. Con José, que hace más de 20 años que trabajamos en el mismo hospital, compartíamos muchos trabajos que en esa época eran trabajos de la guardia, y donde fuimos detectando necesidades de pacientes que necesitaban otra forma de atención, o una atención más de seguimiento en el domicilio, o más de tener como referentes que los vieron en forma continua, y empezamos a hacer ese trabajo donde detectábamos pacientes que lo necesitaban sin entender muy bien que eso nos iba a llevar después a los cuidados paliativos, digamos. Ese fue el camino. No sé si... Sí, era como una atención fragmentada que la guardia puede brindar, ¿no? Porque, bueno, no es el lugar, digamos, donde ir a buscar justamente este tipo de atención. Pero tampoco había otra cosa. Entonces todo decantaba en la guardia. Y bueno, a partir de ahí, sí, empezó a surgir como la inquietud, como la necesidad, ¿no? También uno de poder querer brindar algo más y no saber cómo. Y bueno, de ahí como que fue surgiendo, digamos, esta posibilidad de armar, digamos, un proyecto de poder formar el equipo de cuidados paliativos sin tener en ese momento todas las herramientas necesarias, ni tener la formación tampoco necesaria. En ese momento eran muchas ganas y mucho hacer, pero sin tener mucha preparación tampoco, ¿no? En especialidad, digo, ¿no? Y bueno, así es como con Marcela, que yo veía algunos pacientes por mi lado y ella veía otros pacientes por otro lado, y en algún punto siempre nos encontrábamos porque compartíamos, digamos, las vivencias, y yo a veces necesitaba de la parte médica y ella necesitaba de la parte de enfermería. Y bueno, ahí fue como que se fue armando, digamos, de a poquito hace más o menos... No sé, más de 5 o 7 7 años. años, más o menos, sí. Igual creo que lo interesante mirándolo ahora para atrás es que primero estuvo la tarea, o sea, estaba la necesidad, que la detectamos, nosotros empezamos a hacer una tarea que no le poníamos un nombre. Después empezó esa tarea a hacerse más demandante o más exigente, porque o sea, al ir resolviendo hacía que otros pacientes también quisieran lo mismo, y ahí vino la necesidad de la capacitación y de adquirir herramientas para poder afrontar de mejor manera esa tarea. Y así fue que terminamos haciendo nuestros posgrados en cuidados paliativos y pudiéndole poner un nombre al trabajo que veníamos haciendo. Que fue ahora mirándolo fue un proceso lindo también. Muy bien. Ahora cada uno de su especialidad, ya sea salud mental, clínica, médica o enfermería, ¿podrían describir más o menos un día de rutina de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que hacen exactamente dentro de la especialidad de cuidados paliativos en el día a día? Y en realidad nuestra tarea es de forma integral, no la dividimos en nuestras especialidades de base, digamos, ¿viste? La integramos, y eso creo que es lo que hace al cotidiano más enriquecedor. Sí, nosotros trabajamos mucho en equipo, digamos, todas las actividades las organizamos y las ejecutamos en equipo, digamos. Entonces, a partir de ahí no hay tareas, por ahí sí hay algunas tareas individuales, pero en general se plantea todo en equipo, y de esa forma funcionamos, digamos, es la manera que encontramos de funcionar, ¿no?
Muy bien. Y sé que hacen talleres para pacientes y actividades como caminatas que organizan para familiares en duelo y también pacientes. ¿Nos pueden contar un poco de esas actividades, cómo las organizan, cómo las coordinan con la tarea con el hospital y por fuera? ¿Querés, Jimé, o yo? Bueno, no sé, las actividades y talleres también surgieron de detectar las necesidades de los pacientes y de las familias de los pacientes. O sea, detectábamos situaciones en donde más allá del acompañamiento del equipo de cuidados paliativos, como dijo José, con la integralidad de todas las especialidades nuestras, habían más cosas que esos pacientes necesitaban que lo que le estábamos ofreciendo. Y bueno, ahí buscando el qué y el cómo, también tuvimos a veces colaboración de algunas talleristas, sobre todo una colega médica que está muy entrenada en mindfulness, y ella empezó a ayudarnos con pacientes puntuales, a armar una actividad para un paciente que tenía una necesidad. Y eso empezó a funcionar y funcionó para nosotros también. Esos talleres, participar de esos talleres nos sirvió a nosotros como equipo. Y bueno, y después de ahí ya fueron tomando más organicidad, ¿no? Como organizar un curso para no un paciente o una familia, sino pacientes con determinadas características, y bueno, y ahí fue un camino, ¿no? Se hizo talleres de mindfulness, talleres de escritura, hicimos un taller de tejido, taller de semillas, que intentamos hacer plantines, después de eso generó un taller de huerta que está en proceso, después hicimos un encuentro de pacientes y familiares, pacientes que estaban cursando enfermedades y familias que habíamos acompañado y que eran duelantes. Hicimos un encuentro que también fue muy movilizador y eso después generó las caminatas. Y bueno, es así como que van surgiendo en función de las energías y de las necesidades, siempre intentando dar una respuesta a una necesidad detectada. Me parece que eso es... Sí, y en esto que también es un poco recíproco, ¿no? Esto de nosotros, el desafío de armar y organizar una caminata, que ya hemos armado varias, o de algún encuentro en algún lugar específico, como fue a fin de año en el lago Puelo. Todo es un desafío, pero a la vez uno intenta dar, pero también recibe mucho, ¿no? De lo que da, digamos, ¿no? Uno cuando da a veces se nutre muchísimo de lo que recibe también, ¿no? De la familia y de los pacientes que uno va acompañando. Bueno, hablando de todo eso, les quería preguntar anécdotas, por ejemplo, o de estos talleres, de estas caminatas, o de su actividad diaria, la relación con algún paciente, algo que quieran recordar, algo que les haya llegado particularmente. Ahora que decía del taller, me estaba acordando de una paciente que era muy querida para nosotros, dos pacientes que compañeras de trabajo, y que una de ellas ya no está, y que un día le dijimos que íbamos a ir a atender a una sede de ALCECAP, de la lucha contra el cáncer en Lago Puelo, en la ciudad de Lago Puelo, en el pueblo, y que ellas confiaron en nosotros y dijimos, bueno, vamos a ese consultorio de Pueblo a atender, y no llegábamos nunca, y llegamos a la costa del lago, y ellas sorprendidas dijeron, pero ¿y dónde está el lugar? No, vamos a trabajar acá, en la costa del lago, que estaba un día fresco, y que el solo hecho de sacarlas del contexto del espacio físico para la consulta, y el encuentro humano en un espacio recreativo, en un espacio placentero que nosotros tenemos muy accesible, pero que muchas veces no lo utilizamos, o no tenemos como hábito ir al lago teniéndolo tan cerca de nuestras casas. Ese solo hecho de estar en ese lugar generó una química muy especial en ese encuentro, que para mí, no sé, si el otro día justo me encontré con el video que armamos con las fotos, muy emotivo, porque también estábamos brindándole algo de mucho afecto a una compañera nuestra, y rememorar ahora viendo esas imágenes, aunque ella no esté, el dolor está, pero también es muy satisfactorio. Y ese día me acuerdo que hicimos un juego, el que perdía tenía que pagar una apuesta, y la apuesta la tuvo que pagar Jimena en esa oportunidad, y bueno, no estábamos solo en el lago, había otra gente en la costa, y bueno, Jimena tuvo que hacer un par de monerías pagando la prenda, y bueno, la verdad que nos reímos mucho, nos divertimos, mientras la directora del hospital creía que estábamos trabajando, nosotros estábamos trabajando, pero de una manera muy divertida.
y muy gratificante realmente. Yo me acuerdo de esa, no sé si alguien quiere contar otra. A mí se me viene cuando Hay hicimos... tantas anécdotas como tantos pacientes que hemos atendido. Cada familia es un montón de vivencias que la verdad que sí, algunas quedan más grabadas y otras menos, pero en realidad cada historia, cada familia es un montón de vivencias que la verdad que se viven muy intenso, ¿no? Muy bien. No, me parecía, me quería contar la que me acordaba de la de Aponte, que Aponte, bueno, Así. un paciente, ¿no? Estaba en silla de ruedas y no podía salir de su casa, y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a buscar? En los autos no podemos, y lo fuimos a buscar en ambulancia, para que venga a festejar con nosotros el encuentro de fin de año. Y bueno, fue muy emotivo. Y lo más emotivo fue que este año el encuentro del lago, él fue caminando con ayuda de bastón, sin silla, transportado en un auto. Y estaba muy feliz de estar compartiendo el encuentro. Sí. También en los regalos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un señor, un viudo, que hace música y a los encuentros va con su grupo de música acompañarnos para alegrar el encuentro con música, y a su vez los otros integrantes del conjunto también terminan de alguna manera conociéndonos porque nos dicen, usted atendió a mi abuela, ustedes nos acompañaron con tal situación. Entonces es como que de repente pasamos a ser no sé, hay como una hermandad de humanidad, digo yo, ¿no? Porque en realidad son encuentros verdaderamente humanos, me parece, los que suceden. Bueno, hablando de los encuentros humanos, de los cuidados humanizados, les quería preguntar, ya que estamos en tema, ¿qué reflexiones pueden hacer sobre la importancia de cuidar y acompañar cuando curar no se puede? Todo tuyo. Qué difícil. Y qué fácil. Y qué fácil. Cuando cuidar no se puede, dijiste. Cuando No. curar no se puede. Cuando curar no se puede. La mirada, tener la otra mirada. Sí, es eso, ¿no? Tener la otra mirada, ¿no? El poder ver más allá de la enfermedad, ver a la persona. Nosotros siempre decimos, ¿no? Mirar a la persona y no a la enfermedad, y en base a eso armar una estrategia, digamos, de cuidado y de brindar cuidado para mejorar la calidad de vida, ¿no? El curar por ahí, nosotros lo tenemos como relegado, digamos, porque el enfoque nuestro pasa por otro lado, ¿no? Y a veces nos miran, digamos, medio raro, porque justamente nosotros el abordaje lo hacemos diferente, ¿no? Sin pensar en la enfermedad. Y desestructurar, digamos, eso, que es tan rígido y viene de tanto tiempo atrás, tan hegemónico, digamos, cuesta un poco desmitificarlo, pero cuando uno lo pone a prueba y cuando ve los resultados, la verdad que es muy gratificante para la familia y obviamente para nosotros, y bueno, y todo lo que nuestros colegas y nuestros compañeros de trabajo ven en el hospital, ¿no? Ahí yo quería rescatar algo, no sé, Jiménez, si por ahí es lo que ibas a decir vos, esto de que está muy incorporada en nuestra sociedad, que si no cura, no sirve. La medicina solamente tiene que ser para curar, y nosotros siempre rescatamos en nuestros pacientes que muchas veces tenemos que remontar esa idea de que si nos mandan a cuidados paliativos es porque no hay nada para hacer, y nosotros siempre reflotamos que mientras hay vida hay muchísimo para hacer, porque como dijo usted, hay una mirada, hay una escucha, hay una palabra, hay un historizar, un recordar, o sea, siempre hay mucho para aliviar, no sé, para generar bienestar. Curar no es el único objetivo de la medicina, y ya lo dijo en los enunciados de Epicuro, los primeros médicos, ¿no? Que la medicina está para cuidar, para acompañar y aliviar, y algunas veces para curar. Pero bueno, en nuestra sociedad exitista parece que solo nos quedamos con que sirve lo que cura, y nos olvidamos del 90% de las situaciones de la medicina que pasan por este otro lugar, que es el de aliviar, acompañar y estar.
Muy bien. Hablando de estar, ustedes sé que trabajan tanto en atención urbana como en atención rural y que incluso se dirigen a los domicilios, que están, de acuerdo al área programa, en estos dos lugares, están en estos dos lugares. ¿En qué se diferencian esos dos trabajos y en qué casos se trasladan a zonas rurales? Como diferencias, muchas diferencias no tiene el trabajo en sí, sino lo que nos diferencia es la distancia y cuánto llegar hasta el domicilio, ¿no? Porque a veces llegar a un domicilio en la zona urbana te lleva 5 minutos, 10 minutos. Irte a la ruralidad te lleva 1 hora, 1 hora y media. Y bueno, es adaptarnos nosotros al lugar al que vamos. Esa es como la gran diferencia, ¿no? Nosotros tenemos como una zona rural muy grande, digamos, la ciudad es relativamente chica, pero tenemos mucha zona de influencia, digamos, el área programa, digamos, en los rurales es muy grande. Entonces, de repente tenemos un paciente que está a 80 kilómetros. Entonces, planificar una actividad o ir a ver un paciente o lo que fuere, nos demanda por ahí. Eso es un día, digamos, una jornada de trabajo. Pero bueno, como te decíamos antes, nosotros tenemos la particularidad de poder hacerlo todo en equipo, digamos, ¿no? Entonces, todo eso aliviana, digamos, cualquier Dificultad. claro, cualquier dificultad, cualquier peso que tenga, digamos, de trabajo, ¿no? Y aparte, con la belleza que hay acá en la zona, la verdad que es muy lindo y muy satisfactorio ir a la zona rural. A nosotros nos encanta salir a la zona rural, porque, bueno, la verdad que el marco, ¿no?, de naturaleza que hay ya te predispone diferente, digamos, ¿no? Totalmente. Ahí me parece que también es importante agregar que el impacto que tiene para las familias de la zona rural, que hay una cultura muy, muy particular y muy diferente de la gente que vive en el campo. A veces vamos a casas absolutamente simples y precarias, pero que tienen una amorosidad que no encontramos a veces en otros lugares. Y para estas personas compartir su espacio, la historia que tiene su lugar, porque generalmente son lugares que vivieron sus padres, sus abuelos, y que viven sus hijos a su alrededor. O sea, para nosotros impregnarnos de esa historia, de ese paciente y de esa familia, es muy enriquecedora y es muy gratificante ver lo que les significa para ellos que uno vaya a su lugar, digamos, ¿no? Como brindarle la atención. Se me viene a la cabeza la gente de Manso, Sí, Neolinda, no sé, son de pacientes que han sido hermoso ir a su casa y conocer el lugar, ¿no? El dónde, el cómo, el con quién, con qué olores, con qué recuerdos, con qué rutina, con qué animales. Y ellos tienen como más la concepción, digamos, de poder transcurrir hasta el último día en su casa. Cosa contraria que pasa en el pueblo, que uno tiene que a veces hacer un trabajo para entender y para que puedan ver que el mejor lugar es la casa, como creemos nosotros, ¿no? Que pueda finalizar sus últimos días. Y en la zona rural, digamos, eso está como naturalizado y todo fluye como más fácil, ¿no? Es solo, a veces es solo acompañar, ¿no? Acompañar, bueno, ¿no? A transitar ese momento, ese tiempo, ¿no? Resolviendo lo que se puede, ¿no? Sí, ahí también me acabo de acordar de Sejime que en las zonas rurales es muy frecuente que las personas que fallecen queden en cementerios familiares o en lugares de entierro cercanos a su casa, y que a veces visitar una familia después de que nuestro paciente ya no está, y que nos acompañan a visitar el lugar en donde está. Y bueno, son momentos de mucha emotividad y mucha comprensión de lo que significó para esa familia que ese paciente transitara ese momento en ese lugar y que tenga su lugar definitivo ahí, que siga estando presente, que es parte de la rutina, no sé, es muy y como... que a nosotros nos lleven a ese lugar sagrado también es como, wow, ¿no? Muy fuerte.
Por eso te decía que nuestra tarea es la misma, pero adaptándonos a ellos más que ellos a nosotros, ¿no? Y eso, bueno, es fuerte. Me imagino, me imagino. En cuanto a la emotividad, bueno, hablaron de la emotividad, de lo que significa ese momento a nivel personal, pero también hablaron de dificultades, de a veces los traslados o incluso los recursos. Yo les quería preguntar, en frente a este tema, ¿cuáles son las dificultades de hacer cuidados paliativos en estas áreas y cuál es la diferencia de la dinámica de trabajo entre los cuidados paliativos en el hogar y en el hospital? Ahora, nosotros hacemos casi, no sé, el 80, el 90% de nuestra tarea en las casas de los pacientes y muy poquito hacemos en el hospital, ¿no? El hospital hacemos lo que de un paciente o que está internado y que necesita estar internado por otro motivo o que por determinadas condiciones no se puede dar la atención todo el tiempo en el domicilio y por algún motivo está en el hospital. Como que, no sé, ahí no tenemos dificultades, nos desempeñamos muy bien atendiendo a los pacientes en el domicilio. Y por ahí la dificultad, no sé, el desplazamiento. No, claro, en la zona rural quizás ella. Y Sí, en la no- zona no rural tenemos- claro, no no tenemos- tenemos una movilidad exclusiva. Sí, Entonces, al compartirlas con otros servicios, estamos ahí como dependiendo de horarios, de cuántos entramos en la camioneta. Esas son las dificultades, pero en la zona urbana, como te dice Marce, no tenemos casi dificultades para llegar a los pacientes. A veces Bueno. vamos con nuestro auto también, si no hay movilidad hospitalaria, digamos, ¿no? Pero bueno, y estamos haciendo gestiones siempre por todos lados, a ver si conseguimos un autito, algo. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, después, otra cosa, de la salud mental, está para Jimena. ¿Qué es lo que más se trabaja con los pacientes y con los familiares? Y no sé si hay algo que más se trabaje, pero una de las cosas que se trabaja es el afrontamiento del diagnóstico, del pronóstico, la finitud y como te decíamos, poder integrar, ¿no? No quedarnos que solamente nos pasa algo físico o algo emocional, también nos pasa el espíritu y va todo junto. Ahí es cuando no hacemos como muchas diferencias entre nuestras especialidades. Muy bien. Tal vez sería bueno, porque a lo mejor el concepto en muchos lugares es que los cuidados paliativos, ¿no? Como el hecho de que haya distintas disciplinas trabajando en un área, da la sensación de fragmentación, ¿no? Lo de salud mental lo ve Jime, y en realidad la formación de cuidados paliativos es una formación abarcativa, en donde van desde los síntomas físicos y las complicaciones físicas o clínicas propias de los pacientes con patologías crónicas, pero todos tenemos las mismas herramientas para afrontar lo que son las dificultades o los problemas de la esfera social, de la esfera emocional, de la esfera espiritual. O sea, todos tenemos formación para atender la integralidad del paciente. Entonces, a veces los aportes del conocimiento, de la especialidad de cada uno, son puntuales, ¿no? Por ahí, Jimé nos ayuda a veces a elegir una medicación del área de la salud mental, o yo puedo aportar algo de clínica, o José algo del área de enfermería, pero es como que es muy horizontal y todos trabajamos, todas las áreas en forma continua con los pacientes. O sea, yo no estoy, José no espera que esté Jimé para hablar del estado anímico de un paciente. José afronta el estado anímico de un paciente y de pronto levanta la mano y dice, Jimé, necesito que acá, ¿no? Pero creo que ese también es un valor del equipo, en donde no es que el paciente tenga que ir a 3 consultas para que nos ocupemos de sus 3 problemas. Los problemas están afrontados con que uno solo del equipo lo vea, ¿entendés? O sea, me parece que eso es un dato importante, porque si no caemos en esto de que vaya al hematólogo, vaya al infectólogo, vaya al dentista, ¿no? Y entre medio se perdió don Juan, que le dolía la muela, y que tenía un flemón, y que, ¿no? y que está angustiado, que no puede Claro. trabajar, y etcétera, etcétera. Sí. Por eso el afrontamiento de la enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico, de la finitud, no la vemos solamente en la salud mental, o sea, la vemos todos.
Muy bien, y clarísimo. Y bueno, y ya un poco hablamos de la dinámica del equipo, hablamos de las recompensas personales, profesionales, de las anécdotas. Así que la última pregunta que tengo para hacerlas es si tienen algo para agregar que no haya estado contemplado en este cuestionario. No, bueno, importante rescatar la aprobación de la ley, ¿no? Que a partir de la ley es como que iguala derechos, ¿no? O sea, queda en evidencia, digamos, que todas las personas tienen el mismo derecho a recibir los cuidados paliativos, ¿no? Sea que tenga obra social, o que no tenga obra social, o que tenga un nivel económico u otro nivel económico. Esto me parece que iguala derecho y nos da un marco legal, digamos, como para poder seguir, y nos impulsa a seguir trabajando, ¿no? Decir, bueno, la verdad que sí, es por acá, es por ahí por donde veníamos. Sí, sí, Así que muy importante, digamos, lo de la ley, ¿no? sí, seguir apostando a que cada vez en más lugares hayan equipos de cuidados paliativos que se ocupen de las necesidades de la gente.